Bienvenidos al iceberg de las leyendas perturbadoras de Internet, donde descubrirán algunos de los incidentes en línea más extraños e inquietantes. Algunos de ellos permanecen sin resolver, mientras que otros son tan impactantes que parecen casi ficticios. Sumerjámonos en la punta del iceberg y comencemos nuestra exploración. Nivel 1. Teoría de la Internet muerta. En 2021, una publicación titulada Teoría de la Internet muerta. La mayor parte de Internet es falsa. Apareció en el foro en línea Agora Rhodes Macintosh Café. La publicación fue escrita por un hombre de California que se hacía llamar Illuminati Pirate en el foro en línea, y tenía una afirmación impactante. Los humanos ya no tenían el control de Internet. Según él, Internet y toda la actividad humana en la web han sido reemplazadas con éxito por inteligencia artificial. Grandes porciones de contenido en línea, como publicaciones y artículos, fueron generadas por inteligencia artificial, mientras que los bots reemplazaron el tráfico y los usuarios de Internet. Las personas que pensaban que estaban interactuando con otros humanos o leyendo su contenido, en realidad se estaban relacionando con la IA, y afirmó que también estaba suprimiendo las publicaciones creadas por otros humanos, por lo que rara vez se veían. Se creía que los motores de búsqueda como Google censuraban la web y limitaban los resultados de las búsquedas realizadas por los usuarios a los contenidos seleccionados y creados artificialmente en línea. Se cree que el resultado es un algoritmo controlado por el gobierno y las corporaciones para manipular a la población humana con productos e ideas seleccionadas. Esta no era la primera vez que esta teoría circulaba. Mucho antes de ChatGPT y desde 2016, había habido ecos de la teoría de la Internet muerta en sitios como 4chan. Recientemente, ha habido más y más evidencia para respaldar esta teoría. Un informe de 2021 que indica que casi la mitad de toda la actividad de Internet es realizada por bots, y la cantidad que hay de ellos pululando alrededor de cuentas en línea como Facebook, X, anteriormente conocido como Twitter, e incluso Amazon. Muchos creen que estos bots también pueden difundir desinformación influyendo en la opinión pública, lo que se cree que ha sucedido en muchos casos. Si bien esta teoría tiene muchas críticas, plantea la cuestión de si Internet sigue siendo una plataforma para la conexión genuina, la libre expresión y la creatividad que alguna vez se creyó que era. Asalto al Área 51. Área 51, una instalación ultrasecreta y altamente clasificada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en medio del desierto de Nevada que ha estado envuelta en secretos y misterio desde que fue creada durante la Guerra Fría en 1955. ¿Era realmente un sitio para probar aviones? ¿O albergaban y diseccionaban secretamente a los extraterrestres? ¿Y por qué la CIA lo mantuvo en secreto durante casi 50 años? Mucha gente quería saberlo, y uno de ellos era Matty Roberts, un estudiante universitario de 21 años. El 27 de junio de 2019, comenzó un evento en Facebook llamado Asalto al Área 51. No pueden detenernos a todos. Como su nombre lo indica, el plan era que un grupo lo suficientemente grande se uniera, eludiera la seguridad e irrumpiera en el Área 51 para poder descubrir lo que el gobierno estaba ocultando, como formas de vida extraterrestres e investigaciones clandestinas. El evento se volvió viral y fue noticia en todo el mundo. Más de 2 millones de personas respondieron que iban a ir, mientras que otros 1,5 millones indicaron que estaban interesados. Si bien algunos lo tomaron como una broma, otros se lo tomaban muy en serio. Los funcionarios del gobierno se tomaban también seriamente la tarea de mantener a la gente fuera, y dieron severas advertencias. La Fuerza Aérea disuadió a cualquiera de intentar ingresar a la propiedad militar, mientras que el FBI también declaró que estaría monitoreando la situación. Durante la redada, la Administración Federal de Aviación planeó cerrar el espacio aéreo cerca del Área 51, pero algunos se tomaron la redada un poco más personalmente, como la Oficina de Relaciones Públicas del Ejército y el Servicio de Distribución de Información Visual de Defensa. Hicieron una publicación ahora eliminada en Twitter que mostraba la foto de un bombardero furtivo con el título, con una advertencia muy violenta que luego fue eliminada y seguida de una disculpa. El asalto al Área 51 estaba programado para el 20 de septiembre de 2019. Todo el mundo estaba en ascuas, pero de los 3,5 millones de personas que expresaron su interés, solo unas 150 personas se presentaron. Notablemente ausente estaba Matty Roberts, el usuario de Facebook que creó el evento. Había declarado que lo había inventado como una gran broma, especialmente después de que el FBI tocara a su puerta. Roberts se lavó las manos de cualquiera que lo llevara a cabo, y muchos lo llamaron vendido. En cambio, Roberts promovió Alienstock, uno de los 3 festivales de música programados para celebrarse el mismo día. Más de 1,500 personas asistieron al evento celebrado en pequeños pueblos que no estaban equipados para recibirlos. En cuanto a los 150 que intentaron asaltar el Área 51,
Ninguno de ellos logró entrar. Solo una persona fue arrestada por orinar cerca de la entrada. Nivel 2. Saga GME de Wall Street Bets. ¿Sabes cómo algunas cosas simplemente se desvanecen con el tiempo? Piensa en los dinosaurios y los dodos. Bueno, las tiendas físicas, los aparatos y los electrodomésticos pasan por lo mismo y se vuelven obsoletos con el tiempo. Tomemos como ejemplo a Blockbuster. Se trataba de alquilar películas hasta que apareció Netflix. Y gracias a iTunes en los iPhones, los iPods desaparecieron por completo. En 2021, GameStop, o GME como se le conoce en el mundo de las acciones, se encontró en esta difícil situación. Durante el apogeo de Nintendo y Sega, era la ventanilla única para todo lo relacionado con los videojuegos y las consolas. Pero a medida que las descargas digitales y Amazon comenzaron a ofrecer alternativas más convenientes, GME estaba perdiendo clientes, cerrando tiendas, y parecía estar al borde de la bancarrota, ya sea que el precio de sus acciones bajara para atraer a más inversores. Algunos de los más grandes, como el administrador de fondos de cobertura Melvin Capital, estaban tan seguros de que estaba en camino de desaparecer, que apostaron fuertemente contra la compañía e hicieron un movimiento estratégico llamado venta en corto. Estos inversores habían pedido prestadas y vendido más acciones de GameStop de las que incluso existían, planeando comprarlas a un precio mucho más bajo cuando el valor de las acciones cayeran. Ganarían millones de dólares, siempre y cuando los precios no subieran. Melvin Capital no sabía que un grupo de comerciantes de día de Reddit conocidos como Wall Street Bets habían descubierto lo que estaba sucediendo y estaban a punto de interrumpir sus planes. Este dramático giro de los acontecimientos comenzó el fin de semana del Black Friday de 2021. El Reddit de Wall Street Bets se iluminó con charlas sobre GameStop. Se habló de que el precio de las acciones era más bajo de lo que debería ser, y se mencionó hasta algunos millonarios que habían invertido en la empresa. El tema ganó impulso, y se convirtió en un tema candente en el subreddit, a medida que los usuarios comenzaron a discutir el potencial resurgimiento de GME. La conversación se extendió rápidamente a Twitter y YouTube, alentando a los fanáticos a comprar acciones de GME. Después de todo, Melvin Capital ya había vendido las acciones, pero cuando el fondo de cobertura intentó recomprarlas, las personas que las tenían no estaban dispuestas a venderlas todavía, lo que los obligó a hacer ofertas cada vez más altas. De repente, estas acciones pasaron de $17 a más de 500, un asombroso aumento del 1500%. Melvin Capital ahora estaba sufriendo pérdidas significativas, y los informes indicaban que la firma perdía $1.000 millones diarios. En respuesta, varias élites, incluidos políticos y líderes corporativos, expresaron su preocupación de que la clase trabajadora estuviera manipulando el mercado de valores. Incluso hubo rumores de intentos de la Casa Blanca de limitar la actividad de compra, lo que solo intensificó el apoyo público a los desvalidos de Wall Street Bets. Mientras GameStop continuaba dominando los titulares, Melvin Capital luchó por recuperarse, ya que finalmente recompró acciones a precios muy inflados. Se declararon en bancarrota y cerraron en 2022. La saga de Wall Street Bets y GME se ha convertido desde entonces en un ejemplo notable del pequeño que desafía las estructuras de poder tradicionales y se enfrenta al grande. Jumpscare de conducción relajante de automóvil. Un hilo de Reddit que pedía a los usuarios que compartieran sus sustos favoritos de todos los tiempos generó muchas respuestas, principalmente escenas de películas. Los más populares fueron los extraterrestres en señales, el hombre alto en la puerta de It Follows, la espeluznante figura detrás del restaurante en Mulholland Drive y la cabeza decapitada en Tiburón. Pero sorprendentemente, el clip que obtuvo más votos ni siquiera era de una película. Era un anuncio de bebida energética de 20 años. El video de 20 segundos, conocido como el comercial del auto fantasma o conducción relajante de automóvil, muestra un auto blanco que navega por el pintoresco campo mientras suena música relajante de fondo. Pero cuando el auto desaparece detrás de unos árboles, el susto te golpea. Un grito de un zombie. Termina con un eslogan que dice, "Nunca has estado tan despierto", y una lata de K-Fi Coffee pulsando como un latido del corazón. Fue uno de los primeros sustos con un grito, y desde entonces ha sentado las bases para muchas bromas similares en línea. Horror analógico. El horror analógico es un subgénero genial de películas de terror que presenta historias que involucran transmisiones perdidas, alertas de emergencia o vibraciones distorsionadas de videos caseros. A menudo verás imágenes granuladas y audio funky, de tecnología antigua como cintas VHS, reproductores de casetes y videocámaras. Este género realmente despegó a finales de la década de 2010, especialmente en YouTube. Muchas de estas películas están inspiradas en los programas de televisión y noticias de finales de los 80 y principios de los 90.
Un destacado es Gemini Home Entertainment, que comenzó en 2019 en el canal de YouTube Remy Abode y tiene más de 20 episodios. Cada uno comienza con escenas serenas de la naturaleza o la IA, pero luego las cosas se oscurecen con oscuras advertencias sobre una invasión alienígena por parte de espeluznantes parásitos. Otra serie popular de horror analógico es Local 58, que se desarrolla como transmisiones de un canal de televisión de acceso público ficticio, Local 58 WCLB-TV. Esta serie mezcla inquietantes anuncios de servicio público, tomas de control de estaciones y visuales cargados de conspiración, que a menudo giran en torno a la luna o el cielo nocturno. Si bien algunas películas de horror analógico se sumergen en escenarios del fin del mundo, otras toman una ruta diferente. Por ejemplo, The Walton Files se inspira en la serie Five Nights at Freddy's y cuenta la historia de fondo de un restaurante cerrado llamado Bones Burgers y un siniestro robot poseído en un alboroto. En estos días, el horror analógico se ha convertido en un género reconocido y no muestra signos de desaceleración. La mezcla de mensajes crípticos, distorsiones visuales e imágenes extrañas mantiene a los espectadores enganchados y regresando por más. La historia de la piratería en Internet. Sean Fanning y Sean Parker eran dos amigos que tuvieron la brillante idea de crear un servicio gratuito de intercambio de archivos para música en Internet. Antes de eso, tenías que comprar una cinta y un CD o pedirlo prestado a un amigo si no podías pagarlo. Los dos lanzaron Napster en 1999, y los usuarios habituales descubrieron que podían obtener rápida y fácilmente canciones que serían difíciles de obtener, como canciones antiguas, grabaciones inéditas, grabaciones de estudio y canciones de grabaciones piratas de conciertos. Como era de esperar, Napster acumuló 80 millones de usuarios en un año, convirtiéndose rápidamente en uno de los negocios de más rápido crecimiento de la historia. Pero no todo el mundo estaba contento con su éxito, y de hecho fue de corta duración, y se redujo a dos pequeñas palabras: piratería en Internet. Muchos en la industria de la música afirmaron que estaban perdiendo ingresos porque su material se estaba compartiendo digitalmente sin permiso, pero otros argumentaron que era una gran herramienta de promoción, especialmente para que los artistas relativamente desconocidos dieran a conocer su música. Los sellos discográficos, la Recording Industry Association of America, la banda de heavy metal Metallica y Dr. Dre fueron solo algunos de los que presentaron demandas contra Napster. Después de perder múltiples demandas, fue cerrado por orden judicial en 2001, pero la industria de la música no pudo celebrarlo por mucho tiempo. Se lanzó otra aplicación de intercambio de archivos P2P, LimeWire. Aprendieron de los errores de Napster y utilizaron servidores descentralizados y BitTorrent, lo que permitió a los usuarios de LimeWire compartir archivos más grandes como películas, software y juegos. La misma tecnología se utilizó en muchos otros programas populares de intercambio de archivos P2P como The Pirate Bay y Mega Upload. Si bien a menudo eran objeto de demandas y cierres, siguen apareciendo más, gracias a las VPN, los sitios de transmisión y las redes descentralizadas. Hoy en día la piratería en Internet sigue siendo un tema muy debatido en Internet. Y ya que te has quedado hasta aquí, ¿por qué no pulsas el botón de me gusta y te suscribes? No querrás perderte ninguno de mis próximos videos. La web de Mariana. Es de conocimiento común que Internet se divide en dos partes: las páginas web de fácil acceso y la Dark Web, que está relacionada con historias sobre Red Rooms y sicarios. Sin embargo, hay rumores de una tercera capa, incluso más profunda que la Dark Web, la web de Mariana, llamada así por la fosa más profunda del océano, la fosa de las Marianas, y es tan inexplorada y desconocida como su homónima. El interés en ella solo se popularizó después de que una infografía en la que aparecía se volviera viral en línea. Desde entonces, han surgido varias teorías de conspiración sobre ella. Una sugiere que era la mente detrás de la inteligencia artificial, o una entidad sensible que monitorea todas las actividades en línea. Otra afirma que alberga bases de datos y archivos altamente clasificados, junto con secretos como la ubicación del Santo Grial, los archivos del Vaticano, e incluso detalles sobre lo que se perdió en la biblioteca de Alejandría. Pero acceder a la web de Mariana para confirmar algo de esto no es tarea fácil. Cualquiera que quiera explorarla necesitaría computadoras cuánticas para navegar por sus complejos algoritmos. Sin embargo, esta tecnología no existe actualmente. Entonces, ¿cómo surgió esta desconocida e inaccesible web? Algunos creen que todo es una leyenda urbana, dado que Internet solo era utilizado por instituciones académicas y gubernamentales en sus primeros días. Muchos creían que se estaban compartiendo informes y secretos clasificados en línea. Imaginen su sorpresa cuando Internet se volvió popular y no pudieron encontrar nada. Llegaron a la conclusión de que había sido ocultado en la Dark Web. Pero cuando se popularizaron herramientas como Tor
y aún no encontraron estos secretos allí. Comenzaron a circular rumores de un nivel aún más profundo llamado Web de Mariana. Por otro lado, otros creen que esta web es bastante real. Hasta el día de hoy, están atentos a cualquier avance tecnológico que pueda ayudarlos a acceder a esta misteriosa capa y descubrir sus secretos. Nivel 3. El fracaso de la isla Reddit. Todos conocemos Reddit, ese foro en línea para compartir contenido y discutir prácticamente cualquier tema imaginable, desde adultos obsesionados con Mi Pequeño Pony, hasta los últimos descubrimientos científicos. Pero no todo es charla ahí. Los Redditors se han unido para hacer muchas cosas. Han llevado a la bancarrota a corporaciones multimillonarias, e incluso han resuelto misterios de hace 20 años. Claramente les encantaba hacer cosas juntos. Y no pasó mucho tiempo antes de que se hablara de lo genial que sería comprar una isla o un par de ellas, declararla una nación independiente y mudarse allí. Una isla solo para ellos. En 2010, un usuario llamado Matude comenzó un subreddit llamado Reddit Island para explorar esos planes para la isla, pero fue abandonado en 2016 y cerrado. Pasaron 5 años y luego otro usuario, Mr. No Name is Here, entró en escena. El 30 de abril de 2021, publicó un meme en el subreddit de memes que decía: si los Redditors quisieran, se unirían y comprarían una isla por un meme, con la leyenda: apuesto a que no lo hacen. Mr. No Name is Here no se detuvo ahí. Apareció en el subreddit Ask Reddit y publicó una pregunta preguntando por qué un grupo de Redditors no había comprado ninguna de las islas en venta. El 1 de mayo, regresó al subreddit de memes con otro meme con la leyenda. El meme mostraba una isla con el texto: los Redditors compran múltiples islas y se proclaman a sí mismos como una nación independiente, conocida como Memelandia. Luego creó un subreddit llamado Reddit Island con otros Redditors. En 3 días tenía 25,000 miembros. Lo que comenzó como un meme pronto entró en la etapa de planificación. Durante los siguientes días, los miembros del grupo publicaron enlaces a islas en venta. Algunos incluso publicaron banderas de maqueta para las islas y lanzaron un sitio web. El 3 de mayo, un Redditor llamado Reddit Logicking, que era moderador de otro subreddit llamado Meme Island, publicó una captura de pantalla de su DM de Reddit, que mostraba una solicitud de mensaje de un usuario llamado Elon Musk Official, y la subtituló: Elon Musk quiere hablar conmigo, discutiremos sobre la isla. Como un ávido usuario de Reddit, algunos esperaban que Elon comprara la isla. Algunos incluso dijeron que podría ser el presidente, pero no todos estaban de acuerdo con la isla Reddit y su benevolente líder. Un usuario llamado So Bad at This 2017 sugirió que podrían comprar un pueblo, ya que sería más barato y acomodaría a mucha más gente que una isla. Varias personas parecieron apoyar la idea, publicando memes y votando a favor, y se realizó una encuesta para decidir qué era mejor. Mientras este debate seguía en curso, apareció una publicación en el subreddit de la isla Reddit de un usuario de Reddit llamado Island Owner Alt. Había heredado una isla de 120 acres de su abuelo en Cuba y estaba abierto a que los Redditors se establecieran en ellas y financiaban los costos de construcción ilegales, y comenzó a pedir donaciones a través de PayPal. Mientras que algunos Redditors celebraron que finalmente estaban progresando, otros estaban preocupados. La isla parecía estar cubierta de árboles y habría mucho trabajo y dinero involucrado antes de que pudieran construir. También estaba en Cuba, y el régimen podría no permitirlo. No tenían idea de que el gobierno cubano sería el menor de sus problemas. Se le había pedido a Island Owner Alt pruebas de la isla y las compartió, pero resultó ser falso. Para entonces, algunos Redditors habían donado más de $700 y unos 73 bitcoins. Preocupados de que los estuvieran estafando, un Redditor le envió un DM, y él lo admitió descaradamente. Aunque Island Owner Alt fue expulsado del subreddit y su cuenta fue suspendida más tarde, el daño estaba hecho y varios usuarios abandonaron el grupo. Un año después, un Redditor llamado CryptoDown hizo una publicación en el subreddit sobre querer comenzar una nación dirigida con criptomonedas, y estaba abierto a financiar la isla Reddit y mudar a 100 personas allí. Mientras estuvieran en la isla, obtendrían ingresos transmitiendo en vivo y filmando, al estilo de Gran Hermano. También dijo que no aceptaría donaciones y pidió a los interesados que respondieran a la publicación. La publicación obtuvo más de 150 votos a favor y 35 comentarios. Pero mientras algunos elogiaron las ideas, otros estaban convencidos de que era solo otra estafa elaborada. Se ha dicho muy poco sobre la isla Redditor desde entonces, y si alguna vez llegará a ser, es una incógnita. A858. A858 es el nombre abreviado de un extraño subreddit privado que apareció en 2011. Varias veces al día, un usuario de Reddit con el mismo nombre, A858,
Publicaba cadenas de letras y números aparentemente aleatorios. Esto continuó durante un año sin que nadie lo notara. Pero luego, más y más personas comenzaron a encontrarse con este extraño subreddit y a hacer preguntas al respecto. El consenso era que se trataba de una jerga sin sentido o de un código. Aquellos que creían que era un código propusieron la idea de que debía ser descifrado, y un grupo de estudiantes de ciencias de la computación, criptógrafos aficionados y entusiastas, se unieron para descifrar A858. Se creó un subreddit, Solving A858, para fomentar una mayor participación. Pero, más manos a la obra hicieron poco para resolver todo el rompecabezas críptico, y hasta el día de hoy, muy pocos han sido descifrados, e incluso esas respuestas traen más preguntas que respuestas. Uno era una imagen ASCII de Stonehenge, otro era un extracto del libro de 1859 Action and Passions de Max Lerner. Luego hubo un "Gracias Gold", en respuesta a un usuario de Reddit que le había comprado a 858 un mes de Reddit Gold. Pronto, el misterioso subreddit llegó a las noticias. Luego, el 29 de marzo de 2016, un usuario de la página llamado Team W Mod publicó en el subreddit Solved A858 que el proyecto A858 había terminado y aconsejó a todos que se dieran de baja. Los detectives en línea descubrieron que a la persona que inició A858 le habían pagado para hacerlo, pero ahora, la empresa que lo financiaba se había retirado. Poco después, fue bloqueado y se volvió privado. Al igual que el famoso enigma Cicada 3310, la teoría más popular es que A858 era un programa gubernamental utilizado para encontrar y reclutar a los mejores descifradores de la zona. Otros piensan que era un juego de realidad alternativa. Sin embargo, nadie sabe por qué se creó. Lo siento, John. Lo siento, John es un subreddit basado en el cómic de los años 70, Garfield. Si creciste en los años 90, lo más probable es que conozcas a Garfield, el gato gordo, naranja y gruñón, que ama la lasaña y odia los lunes, así como su relación cascarrabias con su sufrido y torpe dueño, John Arbuckle. Como muchos dibujos animados y cómics populares, los fans hicieron ediciones del cómic, pero había algo retorcido e inquietante en ellas. Comenzó en 2019. Los fans compartieron sus cómics editados en Instagram y en un subreddit llamado Lo siento, John. Pero en ellos, Garfield no era el personaje familiar y alegre que muchos habían llegado a conocer y amar. Los temas eran oscuros, con indicios de temor existencial y surrealismo. En cada uno, el felino expresaba remordimiento a John en un tono que sugería que algo siniestro había sucedido. En muchos, Garfield era el malo, y John era su víctima. En otros, era un dios, y John lo adoraba. No se parecía en nada al Garfield original, y no tenía nada de su humor o alegría. Pero el arte inquietante resonó en muchos fans. Algo sobre la ironía y la creatividad involucradas en convertir a un personaje querido en algo que incomodaba a muchos les atraía. En poco tiempo, surgió una comunidad de artistas y creadores, que hicieron surgir obras aún más elaboradas y originales inspiradas en el concepto de Lo siento, John. Los cómics se volvieron virales en las redes sociales, particularmente en plataformas como Reddit, Instagram y Tumblr, estableciendo rápidamente Lo siento, John como un subgénero popular del fan art de Garfield. La canción más misteriosa de Internet. Durante años, una canción comúnmente conocida como la más misteriosa de Internet había estado dando vueltas por la web. Era una canción sobre la Guerra Fría y las muchas vidas perdidas en la batalla, pero nadie sabía quién la cantaba ni cómo había llegado a Internet. Sin embargo, un tal Gabriel Vieira estaba decidido a averiguarlo. En 2019, subió la canción a su canal de YouTube y a Reddit. También creó un subreddit llamado The Mysterious Song, que rápidamente atrajo a más de 50,000 miembros, pero su investigación no llegó a ninguna parte durante mucho tiempo. Luego, una mujer llamada Lidia envió un mensaje y reveló que su hermano, Darius, había grabado la canción en 1984 en Wilhelmshaven, Alemania. Era una época en la que no existían Spotify ni YouTube. Si te gustaba una canción, esperabas a que sonara en la radio y la grababas en una cinta. El día que Darius grabó la canción, estaba sintonizado en un programa de radio llamado Musik für junge Leute, que significa música para jóvenes en alemán, en la emisora de radio NDR1, cuando escuchó una canción y la grabó en su casete. Nunca volvió a escucharla, pero conservó la cinta. Años más tarde, en 2007, la hermana de Darius, Lidia, la digitalizó y la subió a internet. También envió una foto de la lista de canciones que Darius había grabado junto con la canción misteriosa. Esta nueva información dio nueva vida a la búsqueda, y varios amantes de la música se pusieron en contacto con emisoras de radio alemanas,
y buscaron en una base de datos del gobierno alemán destinada a mantener un registro de las canciones que se emitían, pero no encontraron nada. Incluso rastrearon al DJ que trabajaba en la emisora en 1984, pero ni siquiera él conocía la canción. Luego, en 2024, un usuario de Reddit llamado Marine1412 publicó que finalmente habían encontrado la canción misteriosa. Después de buscar en un archivo de periódicos alemanes de los años 80, encontraron una historia sobre una banda llamada Fex, que ganó un concurso de talentos anual llamado Hörfest. Cuando se pusieron en contacto con la banda para obtener sus antiguas grabaciones, Marine 1412 encontró una canción que sonaba extrañamente similar a la canción misteriosa llamada Subways of Your Mind. Esto puso fin a la búsqueda de 17 años. Aunque la banda se ha separado desde entonces, están planeando una reunión para volver a grabar la canción. El hacker más buscado de la Tierra. Cuando la madre de Kevin Mitnick notó que su hijo tenía pasión por la electrónica, no tenía idea de que eso lo llevaría a convertirse en un fugitivo y el primer hacker en ser encarcelado en los Estados Unidos. Pero había señales. A los 12 años, Mitnick burló el sistema de transporte público de Los Ángeles utilizando boletos de transferencia no utilizados para viajar en autobús gratis. En otra ocasión, obtuvo una licencia irrestricta de la FCC para escuchar las llamadas de la policía local con su radio aficionado. Pero el primer roce real de Mitnick con la ley ocurrió cuando tenía 16 años. Después de hackear una computadora en la Universidad del Sur de California, utilizó una identidad falsa para obtener acceso a un sistema desarrollado por Digital Equipment Corporation, DEC, y copió el software. Algunos años después, mientras estaba en la universidad, vulneró las computadoras de uno de los lugares más seguros, el Pentágono, pero lo rastrearon y fue arrestado en el campus. Lo sentenciaron a 6 meses en un centro de detención para jóvenes adultos por hackear el Pentágono y 1 año en prisión por hackear DEC. Después de que salió de prisión, estuvo en un programa de libertad supervisada durante 3 años. En 1992, el último año de su libertad supervisada, hackeó las computadoras de correo de voz de Pacific Bell para escuchar los mensajes del personal de la ley que creía que lo estaban vigilando. Esta fue la gota que colmó el vaso. Se emitió una orden de arresto en su contra, pero Mitnick se fugó. Durante los siguientes 2 años y medio, vivió como fugitivo, cambiando de identidad y clonando teléfonos celulares. Durante este tiempo, continuó hackeando redes y robando información, convirtiéndose en el hacker más buscado del mundo. Pero todo se vino abajo cuando intentó obtener el código fuente de un nuevo teléfono fingiendo su identidad, lo que alertó a las autoridades. Las autoridades recibieron un aviso y fue arrestado con toda la evidencia que necesitaban para condenarlo. Fue sentenciado a 5 años tras las rejas, pero pasó gran parte de ese tiempo en confinamiento solitario, porque el gobierno temía que Mitnick pudiera iniciar una guerra nuclear si estaba cerca de un teléfono. La comunidad de hackers criticó su trato, argumentando que Mitnick había sido maltratado porque no había obtenido ganancias y solo hackeaba por curiosidad. Cuando salió en el año 2000, cambió su vida. Se convirtió en un consultor de ciberseguridad de confianza para muchas empresas Fortune 500 y gobiernos. Escribió varios libros superventas e incluso apareció en muchos programas populares de televisión diurnos. Falleció en 2023 a los 59 años, pero su legado perdura como una figura clave en la industria de la ciberseguridad moderna. Stuxnet. En 2011, analistas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, OIEA, estaban en la instalación nuclear de Irán en Natanz para inspeccionar las centrifugadoras dañadas que se estaban retirando y asegurarse de que no se utilizaran para contrabandear uranio a lugares desconocidos. Las centrifugadoras eran máquinas delicadas y se dañaban fácilmente. Por lo tanto, se esperaba que una planta del tamaño de la de Natanz tuviera alrededor de 800 centrifugadoras dañadas, pero los analistas de la OIEA encontraron 2.000. No podían entender por qué tantas de ellas estaban arruinadas, o qué podría estar causándolo. Esto solo se sumó a la lista de disputas contra el programa nuclear de Irán. Desde que Estados Unidos lanzó bombas nucleares sobre Japón, ha habido tensión sobre la posibilidad de que vuelva a ocurrir. Esto se intensificó durante la Guerra Fría, con Estados Unidos y Rusia, involucrándose en experimentos turbios como el programa MK Ultra de Estados Unidos y el proyecto de hipnosis y control mental de la KGB. Los 2 países firmaron tratados sobre armas nucleares, al igual que otros países como Irán, pero cuando inició su programa nuclear en la década de 2000, se convirtió en un gran problema. Existía la preocupación de que atacaran a Israel y lanzaran ataques aéreos, iniciando una guerra. Se necesitaba un enfoque no violento. Entra entonces la Operación Juegos Olímpicos, un programa clasificado para desarrollar un gusano informático para detener una futura guerra, llamado Stuxnet. Una vez que estaba en una computadora,
Podía instalarse en cualquier tipo de almacenamiento portátil, como una memoria USB. Una vez que la unidad se insertaba en cualquier computadora, Stuxnet se instalaba automáticamente junto con un rootkit que hacía muy difícil eliminarlo. El rootkit también hacía que Stuxnet fuera indetectable para los antivirus. Pero este gusano no apuntaba a cualquier computadora. Iba tras las que controlaban las centrifugadoras de uranio de Irán. Una vez que detectaba que estaba conectado a su máquina objetivo, se infiltraba y alteraba los controles de las centrifugadoras. La primera versión de Stuxnet que se lanzó cerraba las válvulas, lo que hacía que la presión aumentara rápidamente hasta dañarlas. La segunda versión era más sigilosa. Esta vez, modificaba las velocidades a las que funcionaban a un nivel mucho más alto del que estaban programadas. Al mismo tiempo, Stuxnet enviaba señales falsas a la computadora de control para que los operadores pensaran que todo seguía normal. Semanas después, disminuía rápidamente la velocidad de las centrifugadoras, lo que provocaba que fallaran y se destruyeran. Mientras tanto, los operadores no tenían idea de qué lo causaba, y la avería se atribuyó a la naturaleza delicada de las centrifugadoras. Durante algún tiempo, Stuxnet hizo su trabajo sin ser detectado, destruyendo una quinta parte de las centrifugadoras nucleares de Irán. No fue hasta que el gusano se propagó a sistemas externos, causando numerosos reinicios y pantallas azules, que se lo identificó. Para entonces, el programa nuclear de Irán se había retrasado 2 años. Como era de esperar, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Israel admitieron haber creado Stuxnet. Pero en 2012, un artículo en el New York Times reveló que era una acción conjunta. Este gusano fue uno de los primeros ejemplos conocidos de un código informático que participa en un conflicto internacional. Desde entonces, este tipo de ataques cibernéticos se han aceptado como otra arma de guerra. Nivel 4. La cinta perdida del FBI. En julio de 2021, un extraño video de 8 minutos apareció en un canal de YouTube llamado Dr. Rip VHS. No tenía sonido y pareciera haber sido grabado sobre un programa de televisión de los años 80 llamado Cámara Infergante. Después de unos segundos, aparecen las palabras «Buen chico», seguidas de un recorte de periódico en una cinta VHS. El recorte se titulaba «Hombre acusado de rociar irritante en Disneylandia», casi como si estuviera elogiando al agresor. El video corta a una serie de fotos antiguas con las palabras «invitado muerto» debajo. Después de unos minutos, la pantalla se pone negra y aparecen las palabras «gas nervioso», seguidas de las palabras aún más siniestras «hecho fácil». Lo que sigue parece mostrar a un individuo haciendo algo con algunos químicos. Luego se cierne sobre un reloj y calendario caseros que indican las 9 en punto del 14 de abril de 1995. Luego muestra algunos químicos más y maneja con cuidado algunas cosas envueltas en papel de aluminio en un congelador. El video corta a un clip donde está parado al borde de la carretera antes de volver al programa de televisión y desvanecerse a azul. El dueño del canal de YouTube, Dr. Rip VHS, había encontrado la cinta en una tienda Goodwill en Oregón. Su canal estaba lleno de otras cintas VHS que había encontrado, pero ninguna era tan extraña y confusa como esta. Luego, el youtuber Barely Sociable resolvió el caso, o la cinta. El nombre que había en ella, Jerry Hill 199M, Nueva York 252958, seguía el formato del sistema de registros del FBI. De alguna manera, Dr. Rip se había topado con una cinta de la agencia. Barely Sociable también descubrió que el nombre Jerry Hill estaba vinculado a un agente del FBI ubicado en Portland. Entonces, ¿qué tenía que ver esta extraña cinta con el FBI? Bueno, todo se remonta a este recorte de periódico. Un día antes del mostrado, otro recorte mostraba que Disneylandia podría haber recibido un video similar. Las palabras crípticas al principio del video y el fragmento de periódico también sugerían que podría haber un grupo atacando deliberadamente a personas con gas nervioso. Resultó ser un engaño, pero antes de eso, el FBI estaba convencido de que miembros de la infame secta japonesa llamada Aum Shinrikyo estaban haciendo de las suyas. La secta fue fundada por Chizuo Matsumoto, también conocido como Shoko Asahara, en 1986. Comenzó como una mezcla ecléctica de creencias budistas, hindúes y cristianas. Matsumoto se describió a sí mismo como Cristo y el primer iluminado desde Buda. Con el tiempo, el grupo evolucionó hacia una secta apocalíptica paranoica, convencida de que el mundo estaba a punto de terminar en una guerra global y que solo ellos sobrevivirían. Se volvieron cada vez más violentos, secuestrando, hiriendo y matando oponentes, y su objetivo era desencadenar esta guerra y ser los únicos supervivientes. Emplearon a muchos científicos y trabajadores calificados para fabricar agentes químicos y biológicos que pudieran usar en ataques. Varias personas denunciaron aún por actividades ilícitas.
pero nunca fueron investigados. Las cosas llegaron a un punto crítico el 20 de marzo de 1995. Miembros de la secta apocalíptica colocaron bolsas llenas de agentes nerviosos líquidos desarrollados por los nazis en 3 líneas de tren durante la hora punta. Los pasajeros a bordo solo se dieron cuenta cuando vapores punzantes les golpearon los ojos. En segundos, se estaban ahogando y vomitando. 13 personas perdieron la vida y más de 5.000 resultaron heridas, algunas ciegas y paralizadas. El grupo se dio a la fuga, pero hizo varios intentos fallidos de liberar cianuro de hidrógeno en varias estaciones. Un mes después del ataque al metro, se hizo la amenaza contra Disneylandia, dado que Aum Shinrikyo había amenazado varios objetivos, incluido el Disney en California. No era descabellado creer que planeaban atacar Disneylandia a continuación, especialmente porque todavía estaban desaparecidos, pero resultó ser un engaño. 2 meses después, el líder de la secta, Shoko Asahara, fue arrestado junto con varios de sus seguidores. Él y otros 13 miembros fueron ejecutados en 2018. Si bien esto podría haber detenido a Aum, los detalles sobre quién hizo la cinta perdida del FBI y por qué, cómo el FBI la perdió y por qué terminó en Goodwill, permanecen envueltos en misterio. Stoll. El 31 de agosto de 2014. Había rumores en las páginas de las redes sociales sobre lo que se denominaría de mal gusto el Fappening y más tarde Celebgate. Cientos de imágenes explícitas de las mujeres más famosas del mundo se habían filtrado. Muchas de ellas eran los nombres más importantes de Hollywood y la escena musical. Fue tan sin precedentes que incluso los populares blogs de chismes como TMZ tardaron horas antes de hablar sobre la historia. Sin embargo, en Reddit se creó un subreddit llamado The Fappening para compartir las fotos y reunió a más de 100.000 seguidores en un solo día. Comenzaron a surgir teorías sobre de dónde provenían las imágenes, y el dedo de la sospecha apuntó inmediatamente a los hackers de seguridad rusos. Otros especularon que el Wi-Fi en los premios Emmy podría haberse visto comprometido. Las especulaciones no duraron mucho. Las imágenes se podían rastrear hasta una rama del notorio tablero 4chan llamado AnonIB. Era un foro de pornografía clandestino donde los usuarios compartían imágenes explícitas y a menudo ilegales. Fue en este sitio, en un tablero llamado Stoll, abreviatura de fotos robadas en inglés, que un usuario llamado Original Guy publicó las imágenes que había estado recopilando durante meses, y no estaba trabajando solo. La pregunta sobre cómo habían obtenido las fotos se redujo a una tecnología lanzada en 2011, iCloud. Hasta entonces, Apple había comercializado iCloud como lo más seguro desde los bonos del tesoro. Ahora, había artículos por todo Internet insinuando que una filtración de iCloud permitía hackear los teléfonos de las celebridades, y las acciones de Apple se desplomaron, con el lanzamiento del iPhone 6 y un reloj inteligente en camino, todo comercializado con iCloud. Estaban luchando por respuestas. Descubrieron que los hackers habían iniciado sesión en el iCloud de las celebridades enviando correos electrónicos de phishing, advirtiendo a las víctimas que sus cuentas podrían estar comprometidas, u obteniendo las respuestas a las preguntas de seguridad de la vasta información en línea. Los hackers habían utilizado este método para robar nombres de usuario y contraseñas de cientos de cuentas de Apple iCloud y Gmail durante casi un año. También habían estado intercambiando las imágenes filtradas en 4chan y AnonIB a cambio de bitcoins. Por alguna razón, Original Guy se volvió contra los otros hackers y publicó todo en línea antes de desaparecer. Inmediatamente después, AnonIB fue retirado durante 2 semanas. Cuando volvió a estar en línea, el operador había eliminado todas las publicaciones en el foro Stoll, incluidas las fotografías robadas y los anuncios de hackers de iCloud, poniendo fin al anillo de hackers que ya estaban huyendo, a pesar de una investigación del FBI que condujo al arresto de 5 perpetradores. Ryan Collins, un padre casado de 2 hijos, Christopher Brannan, un maestro que apuntó a sus estudiantes, Emilio Herrera, George Garofano y Edward Magerchik. Nadie fue acusado de publicar o difundir las imágenes. Celebgate fue un recordatorio oportuno de que, independientemente de las promesas de cooperación, nada en Internet es realmente seguro. El misterio de Karin Waldegrave. El 14 de abril de 2010, una mujer canadiense llamada Karin Waldegrave se unió a Facebook. Tenía un perfil impresionante que anunciaba que hablaba varios idiomas, incluyendo francés, estonio, letón, inglés, ruso, latín, alemán y algo llamado gálico. Muchas veces, escribía publicaciones inteligentes en muchos de estos idiomas. A menudo simplemente entraba en detalles aleatorios sobre su vida o charlaba con amigos. Karin también estaba casada y cursaba un doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Toronto. Pero un año después, su página se volvió extraña. Sus publicaciones eran incoherentes y sin sentido. Y cuando no lo eran,
divagaba sobre teorías de conspiración y mensajes crípticos, mencionando al gobierno canadiense, la policía local, el FBI, el MI5, el MI6 y la CIA. Karin también tenía la costumbre de responder a sus propias publicaciones en cuestión de minutos, como si estuviera en un chat con alguien más. A veces era una línea o dos. Otras veces era un párrafo largo. Muchas veces, haciendo cientos de comentarios. En una publicación en particular, se respondió a sí misma 500 veces en 12 horas, lo que hizo que la gente se preguntara si eso era todo lo que hizo ese día. Porque en ese momento, no se podían programar publicaciones en páginas personales de Facebook. Para aumentar el misterio, muchas de las fotos que Karin publicó en línea parecían haber sido dañadas. Algunas personas incluso vieron lo que pensaron que eran entidades fantasmales en las fotos. Varias teorías comenzaron a circular mientras la gente se preguntaba sobre Karin. Algunos decían que era una espía y que estaba usando mensajes crípticos como códigos para comunicarse con otros espías. Pero no parecía probable que una espía usara algo tan público, especialmente con la atención que estaba recibiendo su página. Otra teoría era que podría haber sido parte del experimento de control mental discontinuado de la CIA MKUltra. Varias personas creen que Karin era un bot informático temprano para probar Facebook o una broma de generador de texto aleatorio. Sin embargo, la mayoría creía que Karin era esquizofrénica o estaba pasando por algún episodio de salud mental. Algunos de ellos intentaron contactarla. Cuando no respondió, se comunicaron con los amigos que figuraban en su página. Fue entonces cuando Karin eliminó su cuenta de Facebook. Esto solo hizo que más personas sintieran curiosidad, y los detectives en línea descubrieron su página web, su página de LinkedIn y su historial laboral, su esposo Peter Lepik, los muchos alias que usó en su página, e incluso su supuesta enemiga, Francine McKenzie. Pero en cuanto a Karin, no había señales de ella. Había desaparecido. 7 años después, apareció una página de Facebook con el nombre Karin Habsburg Lothringen Waldegrave Kell, publicando muchas más fotos de ella sonriendo. Hubo especulaciones sobre por qué usó un nombre diferente, pero ella quería volver a Facebook sin alboroto. Desde entonces, ha cambiado su nombre a otra cosa, pero sigue escribiendo tan erráticamente como antes. Yume Nikki. Yume Nikki era un juego de aventuras de estilo de terror creado por un misterioso y solitario desarrollador japonés llamado Kikiyama en 2004. A diferencia de muchos juegos, no había diálogo, combate, trama, ni forma de llegar a un final de juego. Todo lo que el jugador hacía era controlar a un personaje femenino llamado Madotsuki, comenzando desde su apartamento, uno del que no puedes salir. Pero cuando haces que Madotsuki duerma en su cama, se despierta en un mundo de sueños. Parece estar en la misma habitación, excepto que esta vez puede salir del apartamento. La habitación se abre a un círculo de puertas, cada una de las cuales conduce a diferentes áreas espeluznantes e inquietantes en el mundo de los sueños. Hay 24 elementos diferentes llamados efectos para coleccionar, y se activan presionando 1 o 3 en el teclado numérico. Cuando recolecta los 24 efectos, el juego termina con un clip de Madotsuki saltando del balcón. El juego reunió un seguimiento significativo en todo el mundo. Algunos compararon jugarlo con estar en un simulador de LSD. A otros les encantó la sensación de estar perdidos que les daba el juego. Durante los siguientes 3 años, el diseñador del juego, Kikiyama, realizó muchas actualizaciones. El 1 de octubre de 2007, lanzó la versión 0.10 y desapareció. Nadie pudo contactarlo. Esto solo agregó otra capa de intriga al juego. ¿Había seguido Kikiyama el mismo camino que el personaje del juego, Madotsuki? Una teoría popular era que había muerto en el terremoto de Tohoku de 2011, que cobró miles de vidas. Durante 7 años la pregunta de qué había sido de Kikiyama estuvo en boca de muchos. Luego, en 2018, se resolvió el misterio de lo que le sucedió. Bueno, más o menos. Los editores de juegos Playism publicaron el juego en un sitio de juegos para promocionar un reinicio del juego que estaba en camino. Confirmaron que estaba bastante vivo y bien, y que también estaban involucrados en el proyecto. Los fanáticos no tuvieron más remedio que creerles. Finalmente, en 2023, casi 20 años después del lanzamiento del juego, Kikiyama dio su primera entrevista. Pero los fanáticos iban a estar decepcionados porque solo se le exigió que diera respuestas de sí o no. Esto solo amplificó el misterio a su alrededor. Yume Nikki llegó a inspirar muchos de los juegos de simulador de caminata actuales. Pamperchu. Este es Pamperchu. Aparentemente es un joven común y corriente, pero realmente es todo menos eso. Tenía un sitio web y un canal de YouTube donde compartía sus intereses, el fandom furry, su arte furry, y videos de sí mismo haciendo cualquier cosa relacionada con furry, incluyendo la creación de su fursuit,
un lobo azul llamado Sandy Wolf, y usando dicho fursuit en convenciones. También estaba obsesionado con Pokémon, y cuando no estaba en su fursuit, usaba ropa con el personaje de dibujos animados. Lo que lo hizo popular fue que usaba pañales. No porque tuviera alguna condición médica, sino porque tenía un fetiche. Naturalmente, algunos asumirían que Pamperchu compraba sus pañales, y lo hacía, pero no siempre. En realidad, rebuscaba en la basura de otras personas, buscando pañales de bebés sucios. Pamperchu experimentaba con tecnología y supuestamente desarrolló un condensador usando los pañales sucios, pero no se detuvo ahí. Además, calentaba los pañales usados en el microondas para hacerlos agradables y blanditos antes de ponérselos. Cuando los espectadores señalaron que era un riesgo de incendio y que también podría enfermarse, Pamperchu los llamó idiotas e insistió en que era seguro y que nunca se había enfermado. Esto podría explicar por qué comía mucha comida caducada, ya que creía que cualquier cosa enlatada o embotellada no tenía fecha de caducidad. Hacía videos de sí mismo comiendo comida que se había echado a perder hace décadas, llamándolas vintage. Así que nadie se sorprendió demasiado cuando publicó un video diciendo que le habían diagnosticado un cáncer inducido por el SIDA llamado linfoma de Hodgkin. Sorprendentemente, tiene muchos fans entre las personas con fetiches de baby furs y bebés adultos. También tiene un sitio web que vende pañales desde $6 hasta $60. Aparte de eso, tiene su propio papi, un hombre asiático mayor que ha aparecido en algunos de los videos de Pamperchu. También era un gran fan. Varios espectadores estaban convencidos de que Pamperchu sufría de un trastorno mental, pero él siempre dijo que no. Hubo rumores de que murió de cáncer, pero no hay pruebas de que ese sea el caso. Aunque su canal fue eliminado de YouTube, ha sido muy criticado, incluso entre los bebés adultos y amantes de los pañales, que sentían que les estaba dando mala reputación. Código de desesperación. El código de desesperación apareció por primera vez en el nivel 5 de un iceberg de teorías de conspiración publicado en el tablero X de 4chan. Es una potente herramienta de manipulación psicológica, creada por organizaciones secretas y cifrada en sus archivos. Se cree que este código induce desesperanza y desesperación en cualquiera que entre en contacto con él, o incluso intente descifrarlo. Se basa en el concepto de que se ha demostrado que el cerebro es susceptible a mensajes y sugerencias subliminales. La idea de que alguien pueda convertir tal herramienta en un arma no estaba lejos. El código de desesperación puede convencer a sus víctimas de que todo lo que imaginan y experimentan es real. Desde las cosas más pequeñas, como escuchar voces, hasta sospechar que alguien los sigue, haciéndolos paranoicos y psicóticos. También puede funcionar como un dispositivo de control mental, y una vez que una víctima escucha un sonido particular, se ve obligada a caer en la desesperación o a tomar decisiones mortales. Entonces, ¿dónde está? Se rumorea que está bien escondido en la elusiva web oscura, y algunos han afirmado haber encontrado el código de desesperación en textos e imágenes crípticas. Sin embargo, algunos creen que se filtra como mensajes ocultos en canciones y películas para influir en los estados mentales de las personas y hacer que sientan desesperación y anhelo de muerte. Sin embargo, todavía hay argumentos sobre si el código de desesperación es real, un argumento psicológico o simplemente otro meme críptico que alguien inventó. Nivel 5. 8chan, 8kun. En 2013, el notorio tablero de imágenes 4chan estaba experimentando una mayor moderación y restricciones en su contenido controvertido. Se estaban llevando a cabo varias discusiones sobre la censura y la moderación en línea, y aquellos que desaprobaban lo que llamaban pérdida de libertad de expresión en Internet, buscaban una nueva plataforma con menos reglas que rigen lo que se podía publicar. Entonces llegó Frederick Brennan, quien creó 8chan. Era un sitio anónimo promovido como un sitio de libertad de expresión donde los usuarios podían expresarse libremente sin ninguna restricción impuesta a los usuarios de 4chan y otros foros. Los usuarios también podían crear tableros de forma anónima sobre cualquier tema que quisieran. 8chan había seguido los pasos de 4chan y se había convertido en una comunidad en línea conocida por pornografía explícita e ilegal, extremismo de derecha, acoso en línea y conversaciones sobre violencia masiva. Se vio plagado de aún más controversia en 2019, cuando los tiradores masivos comenzaron a publicar sus manifiestos en el sitio antes de apretar el gatillo. En muchos casos, los usuarios de 8chan los elogiaban y los incitaban cuando veían sus publicaciones. En lo que a ellos respectaba, todos eran libres de expresarse en el sitio. Incluso Brennan, quien había creado 8chan, ya no quería que funcionara. Desde entonces, había entregado el sitio al veterano del ejército estadounidense Jim Watkins. Se ejerció presión sobre Cloudflare, la empresa estadounidense que alojaba el sitio, para que hiciera algo. Al principio defendieron la postura de libertad de expresión de 8chan, pero inevitablemente cedieron,
y se volvió inaccesible a través de su dominio regular. 2 meses después, 8chan anunció un cambio de marca y un cambio de nombre para salvar la reputación del sitio. Pero quedó claro que un cambio de nombre hizo poco para influir en los usuarios de 8kun. En 2021, Jim Watkins fue citado ante el Congreso para testificar porque el sitio era una de las principales plataformas utilizadas por los alborotadores de extrema derecha y los seguidores de QAnon para planificar el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos. A pesar de eso, 8kun sigue funcionando. Dream Market. Dream Market era un mercado en línea que fue fundado en 2013, pero a diferencia de los buenos y viejos eBay y Amazon, Dream Market operaba en la Darknet y solo se podía acceder a él mediante la red Tor. Los compradores podían comprar de forma anónima casi cualquier cosa: criptomonedas, bienes de consumo falsificados, incluso drogas. Era uno de los muchos mercados de la Darknet que operaban en línea junto con AlphaBuy y Hansa. Pero en 2017, varias agencias de aplicación de la ley, incluyendo el FBI, la DEA y Europol, se unieron para formar la Operación Bayonetta y derribarlos. Algunos administradores de AlphaBuy, Hansa y Dream Market fueron encontrados y arrestados. Los sitios también fueron cerrados ese mismo año, todos excepto uno, Dream Market. Había rumores de que los funcionarios de la ley se estaban haciendo pasar por los administradores del sitio, pero eso no impidió que los vendedores y compradores de AlphaBuy y Hansa se registraran en Dream Market después de la Operación Bayonetta. Así, se convirtió rápidamente en el mercado más activo de la Darknet. 2 años después, el 24 de marzo de 2019, los usuarios se despertaron con una notificación en el sitio de Dream Market anunciando que cerraría en un mes y se mudaría a un nuevo servidor, seguido de un enlace Onion. Esta fue la primera vez que algo así había sucedido en un sitio de mercado oscuro. Por lo general, cierran sin previo aviso, dando a los usuarios suficiente tiempo para retirar sus monedas. Esto solo se sumó a los rumores de que el sitio había sido comprometido por la ley para recopilar información sobre quienes lo utilizaban regularmente, especialmente porque eso era lo que habían hecho con el mercado de Hansa. Después de que AlphaBuy fue cerrado, quienes lo utilizaban se habían mudado a Hansa en grandes cantidades y la ley lo había permitido. Recopilaron evidencia de 27,000 transacciones realizadas en 2 semanas antes de cerrarlo. Esto llevaría alrededor de 10,000 arrestos, pero algunos creen que todo este tiempo, Dream Market estaba siendo dirigido por un administrador en la sombra que la ley nunca atrapó. El sitio había sido derribado muchas veces. Es fácil creer que esta figura elusiva estaba cansada de jugar al gato y al ratón con la policía y decidió retirarse antes de que fuera demasiado tarde. Pero la verdad detrás de cómo Dream Market cerró sigue siendo uno de los secretos de la Dark Web. Subculture.com. Durante 20 años, el misterioso sitio web Subculture.com desconcertó a los visitantes o les dio pesadillas. Era un sitio web anticuado y críptico lleno de imágenes o GIFs extraños y espeluznantes, muchos de ellos basados en material explícito como terror, pornografía, gore, tortura y guerras. El tipo de imágenes que eran populares entre las subculturas subterráneas que tenían intereses dañinos. Los visitantes del sitio también tenían que lidiar con numerosos pop-ups aleatorios e imágenes que se distorsionaban en sus pantallas, casi como si su sistema estuviera en las últimas. A veces, llegaban a tal punto que la única forma de cerrar el sitio era con el administrador de tareas. Durante mucho tiempo nadie supo quién había creado el sitio o por qué. Ni siquiera había un registro de la compra del nombre de dominio. La creencia popular era que el sitio fue creado para infectar computadoras con virus, pero otros estaban convencidos de que el sitio fue creado para normalizar comportamientos peligrosos dentro de comunidades de nicho. No fue hasta 2017 que el canal de YouTube Scare Theater reveló que habían encontrado al creador del sitio, Antonio Mendoza, y resolvieron el caso. Su razón para crear el sitio era lo que nadie había pensado: simplemente una obra de arte. En los primeros años de Internet, entre los años 90 y principios de los 2000, el arte de Internet, también conocido como net art, se hizo popular entre los artistas que usaban Internet para hacer obras. Fue entonces cuando surgieron sitios como subculture.com y plainpew.com. Por supuesto, muchos de ellos han sido archivados o ahora están fuera de línea. En cuanto a los efectos de distorsión en subculture.com, Mendoza los había agregado para hacer que los visitantes del sitio se sintieran desestabilizados. Granjas de influencers chinas. Que los espectadores compren un producto porque alguien lo está comercializando en una pantalla no es nada nuevo. El concepto de ver ahora, comprar ahora, atrajo a los espectadores e hizo que programas como Home Shopping Network fueran tan populares en las décadas de 80 y 90. En 2017, este concepto resurgió en las transmisiones en vivo en China.
Los influencers se convirtieron en las caras que vendían productos de moda y cosméticos a millones de compradores en línea en tiempo real, generando miles de millones de dólares en ingresos. Desde entonces, el concepto se ha vuelto popular en otros países asiáticos. No son influencers que dependen de crear relaciones con sus seguidores para realizar ventas. En cambio, aparecen en plataformas de compras en vivo, muestran y usan productos, y los pedidos llegan. Las empresas de granjas de influencers se hicieron populares para impulsar aún más las ventas. Estas empresas entrenan a aspirantes a influencers para que hablen y hagan videos con iluminación favorecedora. A veces, las empresas colaboran con ellos y montan mini estudios equipados con trípodes, luces de anillo y una cámara web para hacer transmisiones en vivo. Corporaciones gigantes como Taobao, el equivalente chino de Amazon y Alibaba, financian estas operaciones. Si bien suena genial en teoría, la realidad es diferente. Los influencers son entrenados en condiciones duras para transmitir durante largas horas sin descansos. También tienen contratos estrictos y cuotas de ventas mientras ganan el salario mínimo. Incluso los más populares que ganan buen dinero no tienen vida fuera de sus transmisiones y actúan como marionetas vivientes de las empresas de granjas. Estas granjas de influencers solían ser populares solo en China, pero ahora se han extendido por toda Asia. También se descubrieron un par en el Reino Unido, lo que lleva a muchos a creer que las empresas occidentales ahora están replicando este modelo para impulsar las ventas. Nivel 6. Benadryl. En muchos círculos, el Benadryl, también conocido como difenhidramina, es un medicamento de venta libre para tratar alergias y mareos, incluso para aquellos que tienen problemas para dormir. Pero en 2020, cuando se empezó a correr la voz del desafío Benadryl en TikTok, no tenía nada que ver con detener dolores y molestias. El desafío consistía en que los participantes hicieran videos de sí mismos ingiriendo grandes dosis de Benadryl y las consecuencias. Se sabe que altas dosis causan efectos secundarios perturbadores como delirio, alucinaciones y psicosis. También podría ser fatal. Numerosas autoridades, incluida la FDA, emitieron advertencias sobre los riesgos involucrados, pero eso no impidió que adolescentes y jóvenes se unieran a la tendencia y compartieran sus experiencias en TikTok, Reddit y 4chan. Informaron haber escuchado voces y haberse vuelto abrumadoramente paranoicos. Pero los avistamientos más inquietantes fueron los de un personaje siniestro llamado el Hombre del Sombrero Negro, una figura alta y sombría con un sombrero de ala ancha. Algunos afirmaron que les habló. Otros recordaron simplemente experimentar una sensación de temor. Los profesionales de la salud estaban convencidos de que era una señal de que se había tomado un alto nivel de Benadryl. Pero algunos creen que él es real. Desde 2001, un sitio llamado El Proyecto del Hombre del Sombrero ha estado recopilando y compartiendo historias de personas que han visto al Hombre del Sombrero. Las historias del Hombre del Sombrero lo han pintado como algo entre una leyenda urbana y un demonio del sueño. Pero no todas las personas que lo vieron se quedaron con historias felices que contar. Los afortunados terminaron en el hospital, haciéndose un lavado de estómago. Los desafortunados terminarían bajo tierra. TikTok ha intentado detener el desafío Benadryl bloqueando el término de búsqueda y deshabilitando hashtags populares basados en él. Pero los espectadores y participantes comenzaron a usar hashtags mal escritos como Desafío Bena o Cambio Benari para eludir la política de TikTok. Besa Mafia. En 2016, un experto en TI llamado Chris Montiero estaba navegando por foros de mensajes de la Dark Web cuando se encontró con un sitio de aspecto profesional llamado Besa Mafia. Era uno de esos sitios que ofrecía servicios de sicarios por un precio. Todo lo que necesitaban hacer era enviar los nombres, fotografías y direcciones de sus objetivos. Los usuarios también podían agregar cualquier detalle adicional necesario para que el sicario lo supiera. También podían elegir cómo querían que sucediera. Robo que salió mal, un secuestro, incluso un asesinato. Montiero estaba convencido de que Besa Mafia era falso y escribió un artículo al respecto en su blog. Poco después, recibió un mensaje de alguien llamado Yura, quien intentó que Montiero retirara la publicación, primero ofreciéndole dinero y luego enviándole amenazas. Cuando se negó, Yura publicó un video. Pero no solo dijo que no, sino que pudo acceder a la parte trasera del sitio y encontró lo que Yura estaba tratando de ocultar. Una larga lista de nombres, fotos, direcciones y pruebas de que la gente había pagado para que los mataran. Fue una carrera contra el reloj para advertir a todos ellos. A algunos los alcanzaron a tiempo, pero para unos pocos fue demasiado tarde. El nombre de Amy Allwine era uno de los que estaban en la lista de asesinatos, pero ya estaba muerta cuando la policía la localizó. Su esposo Stephen, un anciano respetado en la iglesia, había llamado para informar de su muerte como un suicidio. Resultó que Stephen había pagado $12,000 en Bitcoin a Besa Mafia para que eliminaran a su esposa.
Cuando el sicario no apareció, lo hizo él mismo. Muy pronto, el FBI estaba rastreando a otras personas que habían contratado asesinos, como la estadounidense Christy Lynn Felkins. Ella entregó 12 bitcoins para que eliminaran a su exmarido. La única razón por la que no estaba muerto era porque Besa Mafia era en realidad una estafa elaborada creada por Yura. Atraía a la gente a pagar por asesinatos que nunca sucederían. Tampoco podían denunciar a la policía sin incriminarse a sí mismos. Al final, Yura ganó millones de dólares y desapareció. Su sitio fue un cruel recordatorio de la intención malvada que podría estar acechando detrás de caras sonrientes. Gamergate. En 2013, la desarrolladora de videojuegos Zoe Quinn lanzó el juego Depression Quest, que fue elogiado por profesionales de la salud mental y críticos de juegos, pero no todos estaban contentos. Un año después, cuando el juego se hizo público, el exnovio de Quinn, Aaron Guilloni, hizo una entrada de blog divagante denunciando el comportamiento de Zoe durante su relación. También la acusó de tener relaciones sexuales con un periodista para obtener una cobertura positiva de su juego. Aaron también incluyó copias de registros de chat, mensajes de texto y correos electrónicos. La publicación fue compartida en 4chan, Reddit, 8chan y Twitter. Quinn se convirtió en objeto de acoso selectivo por lo que se denominó la Quinspiracy. Recibió amenazas violentas y amenazas de muerte por supuestamente usar sus artimañas femeninas para salir adelante. Adam Baldwin acuñó el movimiento Gamergate, describiéndolo como una protesta contra los periodistas que cubren la industria de los juegos. Sin embargo, incluso cuando se supo que Aaron había mentido, y que el periodista que afirmaba que Quinn había seducido para obtener críticas positivas no había hecho ninguna reseña del juego, el acoso no cesó. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, cualquier mujer que denunciara Gamergate se enfrentaría a esta multitud en línea descentralizada, sin rostro y anónima. Anita Sarkeesian, crítica de medios feminista y desarrolladora de videojuegos, y Brianna Wu, fueron amenazadas con daño físico. Sus páginas sociales fueron hackeadas y fueron doxeadas y víctimas de swatted, lo que las obligó a abandonar sus hogares. Alguien incluso creó un juego donde los jugadores podían hacer clic con el mouse para golpear la cara de Anita. También tuvo que cancelar un discurso en un evento porque se hicieron amenazas violentas al campus donde se celebraba. Una cuenta de Twitter dirigida a Wu se llamaba Muerte a Brianna. Ella y su esposo ahora viven bajo una identidad diferente. Hoy, muchos creen que Gamergate ha disminuido y que las mujeres son más aceptadas en la industria de los juegos. Otros argumentan que en realidad se trataba menos del juego y más de ser abusivo con las mujeres. Gore en YouTube. Por lo general, el contenido explícito, el gore, el crimen y la violencia se censuran automáticamente en YouTube, gracias a la inteligencia artificial. Pero ocasionalmente, este contenido elude la detección y aparece en el sitio. Uno de los momentos más frecuentes en que esto sucedió fue en 2017, cuando apareció una ola de videos controvertidos en YouTube Kids protagonizados por personajes populares de programas infantiles, como Elsa de Frozen de Disney, Spider-Man, Peppa Pig y Mickey Mouse, para atraer a jóvenes espectadores. Estos extraños videos marcaron el comienzo de ElsaGate porque nada en ellos era apropiado para niños. Los videos mostraban a estos personajes realizando comportamientos inapropiados, espeluznantes y violentos, e incluso actos explícitos como el uso de alcohol, gore, BDSM, sexo, asesinato, embarazo e incluso dar a luz. No eran exactamente cosas que alguien llamaría apropiadas para niños. Sin embargo, estos videos acumulaban millones de visitas, lo cual era alarmante porque los pequeños eran los principales objetivos. YouTube tomó medidas enérgicas contra la plaga de contenido infantil inapropiado. Cientos de cuentas fueron canceladas y se eliminaron más de 150,000 videos. Pero ElsaGate todavía existe hoy. Ahora basan los personajes en dibujos animados menos populares, como el australiano Bluey, y animaciones de videojuegos, como Minecraft y Among Us. No se sabe si YouTube alguna vez los eliminará por completo. Nivel 7. Caso Slave Master. A principios de la década de 2000, las cartas en cadena comenzaron a circular en muchas comunidades en línea y salas de chat advirtiendo a las mujeres sobre un personaje siniestro, que usaba el nombre de usuario Slave Master. Las cartas revelaban que era un depredador en línea que usaba Internet para atacar y traficar mujeres. También proporcionaba descripciones de Slave Master y consejos para mantenerse seguras en línea. Todas las cartas terminaban de la misma manera, alentando a los usuarios a seguir pasándola y advertir a otros. Muchos pensaron que eran un engaño de Internet y que Slave Master era solo otra leyenda de Internet. Lo que no sabían era que era real. Era un hombre llamado John Edward Robinson. Las primeras 3 décadas de su vida las pasó entrando y saliendo de la cárcel mientras acumulaba cargos de robo, fraude y malversación.
Pero Robinson no se quedó en delitos de cuello blanco por mucho tiempo. Su primera víctima fue Paula Guilin Godfrey, de 19 años, a quien contrató para trabajar como representante de ventas en 1984. Después de que desapareció, sus padres recibieron cartas mecanografiadas de ella. En las cartas, Paula escribió lo agradecida que estaba con Robinson y mencionó que ya no quería ver a su familia, seguido de su firma. Nunca más se la volvió a ver. Robinson contrató a 3 mujeres más, quienes también desaparecerían sospechosamente, pero nunca fue sospechoso porque cada una envió cartas a su familia firmadas por él. En 1994, este hombre descubrió Internet y se le abrió un mundo completamente nuevo. Usando el nombre Slave Master, visitaba salas de chat en línea en busca de mujeres que disfrutaran interpretando el papel de pareja sumisa para ligar. Se hacía pasar por rico, prometiendo cuidarlas y viajar por el mundo. Todo lo que tenían que hacer era dar el paso y venir con él. Varias lo hicieron, y nunca más se las volvió a ver. Robinson usó el mismo modus operandi, enviando cartas a las familias de sus víctimas. Pero en 1999, su nombre se había convertido en una palabra común en muchos casos de mujeres desaparecidas, y la policía ahora sospechaba mucho de él. En 2000, después de que una mujer lo denunció por agresión, la policía tenía todo lo que necesitaba para obtener una orden de registro para su casa. Allí, encontraron los cadáveres de 5 mujeres. En 2022, fue declarado culpable de 3 asesinatos y admitió otros 5, pero muchos están convencidos de que quedan bastantes por ahí. Hoy, John Edward Robinson, también conocido como Slave Master, es conocido como el primer asesino en serie conocido que utilizó Internet para atraer a sus víctimas. Está en el corredor de la muerte hasta el día de hoy. Redditor documenta su inmersión en la locura. En agosto de 2015, una usuaria llamada Is There Life After Lyme apareció en Reddit e hizo su primera publicación titulada «La enfermedad de Lyme ha arruinado mi vida y me ha vuelto suicida. Las picaduras de garrapatas de venado causan la enfermedad de Lyme y pueden provocar problemas neurológicos si no se tratan». Su primera publicación reveló que había estado sufriendo la enfermedad durante muchos años antes de ser diagnosticada. Pero un año después del tratamiento, no estaba mejorando. Además de tener dificultades para pagar sus facturas porque su tratamiento era muy costoso, también era madre soltera de una hija de 5 años. Una niña que la usuaria creía que también mostraba síntomas de esta enfermedad. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, también sentía que su médico no le estaba dando los medicamentos adecuados para su tratamiento. Mientras que los usuarios de Reddit estaban alarmados de que su médico pudiera estar estafándola, también sentían que sus síntomas no eran consistentes con la enfermedad de Lyme. Fue entonces cuando admitió que había dado negativo en la prueba de la enfermedad, pero su médico insistió en que dio negativo, porque lo que sufría era enfermedad de Lyme congénita. Cualquiera que no estuviera de acuerdo se encontraba con mucha resistencia. En su siguiente publicación, escribió sobre experimentar reacciones de Herxheimer de su tratamiento, que son comunes en pacientes tratados por esta enfermedad. Estas reacciones le provocaban alucinaciones, escuchaba voces e incluso tenía episodios psicóticos. Informó de un incidente en un supermercado donde las voces le gritaban que comprara cosas y amenazaban con lastimarla si no lo hacía. En otra ocasión, veía gente pero no estaba segura de si eran reales. Terminó la publicación preguntando si la enfermedad de Lyme podía hacer que una persona fuera bipolar o esquizofrénica. Esto continuó durante 3 años. Luego, en 2019, sus publicaciones dieron un giro. Comenzó a publicar opiniones extrañas sobre la teoría de la conspiración Pizzagate y un encubrimiento de la enfermedad de Lyme. Luego escribió otra publicación sobre cómo sus reacciones de Herxheimer estaban empeorando y haciéndole tener alucinaciones vívidas. También habló sobre sus terribles condiciones de vida. Su siguiente publicación fue en un subreddit de relaciones. Fue eliminada más tarde, pero por el título. No es difícil imaginar que su ex podría haberse enterado de lo que le estaba pasando y se llevó a su hija. Todo se fue cuesta abajo a partir de ahí. Comenzó a hacer publicaciones en subreddits aleatorios que eran imposibles de entender. Algunas incluso estaban en un idioma completamente diferente. En su última serie de publicaciones comenzó a repetir: «Dios ha entrado en mi cuerpo», repetidamente. Esta es una cita que el youtuber Scare Theater conectó con Bob Hickman. Parecía que estaba sufriendo un deterioro mental, mientras que algunos usuarios de Reddit sintieron que Is There Life After Lyme se inventó todo y estaba troleando. Otros sintieron que no tenía la enfermedad de Lyme y que su médico era un charlatán. Siguieron contactándola para conseguirle ayuda. Finalmente, uno de ellos obtuvo una respuesta de alguien llamado Diane, quien se identificó como la hermana de la mujer. Dijo que la usuaria se lastimó y estaba en un hospital en Albuquerque, Nuevo México. Un usuario de Reddit pudo haber estado cerca de identificarla,
pero su cuenta fue eliminada pronto. Aparte de algunos archivos de su página de Reddit, la mayoría de sus publicaciones han sido eliminadas de Internet. Hasta ahora, nadie ha podido averiguar quién era, lo que deja a muchos preguntándose si alguna vez mejoró o si todo fue inventado. Mr. Swirl. En 2007, Interpol lanzó la Operación Vico después de que 200 fotografías aparecieron en Internet mostrando a un hombre cometiendo actos despreciables contra las personas más vulnerables de la sociedad en el sudeste asiático, particularmente en Tailandia y Camboya. El hombre, apodado Mr. Swirl, era imposible de identificar porque había desfigurado digitalmente su rostro para que pareciera un remolino. O eso creía él. Un especialista en informática alemán resolvió el caso. Usando el mismo filtro en la dirección opuesta, pronto tuvieron una foto de su hombre. Interpol publicó la foto en su sitio, y 350 llamadas después, el hombre fue identificado como Christopher Paul Neal, de 32 años, un maestro de escuela canadiense en Corea del Sur. Neal originalmente quería ser sacerdote, pero no lo logró, así que se convirtió en la siguiente mejor opción: maestro. Interpol emitió una notificación roja para su arresto, y las agencias de aplicación de la ley locales en Tailandia y Camboya estaban en alerta para atraparlo. Pero Neal no pudo ser encontrado. Se había fugado. Su último avistamiento fue en el aeropuerto internacional de Bangkok. Fue entonces cuando Interpol hizo algo que nunca antes había hecho. Hicieron un llamado mundial de ayuda para encontrarlo, y publicaron su foto. 2 días después, Neal fue arrestado en Tailandia. En ese momento, era profesor de inglés en una escuela en Corea del Sur. Cumplió 10 años de cárcel tanto en Tailandia como en Canadá por sus atroces crímenes contra menores. En 2017, fue liberado bajo condiciones rigurosas en las que ni siquiera podía respirar cerca de nadie menor de 16 años, ni acceder a un dispositivo electrónico.